Shabbat Shalom familia, quienes habla su hermano Rudo Luis Reyes Morales, miembro activo de la Quejilá de Yehoshua. Saludos cordiales para todos mis hermanos de la Quejilá, aún para mis hermanos que están dispersos. La gloria, la honra y la alabanza para nuestro Abba Kadosh, Jehová Sebaot, y a nuestro Rey Yeshua HaMashiach, que nos permiten el poder estar aquí nuevamente con todos ustedes, el poder disfrutar de las enseñanzas, de los comienzos de mes, de los tiempos señalados y los estudios que son para edificación del cuerpo del Mesías. Así que muchas bendiciones en este Yom Shabbat, que hoy vamos a ver la parashá Ki-Tizar, cuando ciegues. Y eso está en el libro de Deuteronomios, capítulo 24, pasú 19. Lo vamos a ver hasta el capítulo 25, al pasú 14. Y vamos a ver también el libro de Oseas, capítulo 10, verso 12, Tehilín, Salmo 143. Y vamos a ver Brit Hadashat, el libro de Lucas. Y vamos a ver el capítulo 12, del verso o pasú 13 al 48. Así que bendiciones para todos, familia, en este Yom Shabbat. Vamos a aprovechar también la ocasión y que es oportuno saludar a nuestros mentores, como lo es nuestro estimado amigo y amiga el Morearon Moral y su esposa la Mora Araceli. Ellos son nuestros pastores, nuestros roín. Esas son las personas que el Padre ha puesto para llevar y pastorear a su rebaño. También somos una organización legal registrada como organización como Alfa y Omega en los Estados Unidos. También estamos en las redes sociales, estamos en WhatsApp, estamos en Telegram, Facebook, YouTube, y que son plataformas que nos ayuda a llevar el reino de Yehoshua. También aprovecho para saludar al cuerpo de Morín de la Quejilá, nuestra morada Luz Estela, que siempre está ahí los días de Shabbat, colaborando con lo que es poner el orden de la secuencia de las parashat, y que siempre está allí pendiente, haciendo una gran labor también en lo que es el grupo de mujeres. También un saludo a nuestro director de la alabanza, como lo es el Moré Juan Benjamín Acevedo, la persona que el Padre también puso para poner las alabanzas de su reino. Así que bueno, estamos en la parashá, como mencioné, Ki-Tizar, cuando ciegues. Vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial y decimos: Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baeh. Escucha Israel a Jehová tu Dios, Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Bien, vamos a ver entonces esta porción, que es una porción bastante interesante, y es porque hay diversidad de leyes o mandamientos que el Padre siempre, al cuidado de su pueblo, y que el Padre siempre ha querido no solamente cuidar, velar, sino que el pueblo debe de poner en práctica lo que el Padre estableció. Y que sería una bendición para quienes ponen en práctica la Torah. Así que muchas bendiciones, familia. Y comenzamos entonces en el verso 19 del capítulo 24 de Devarim, y dice: cuando tú ciegues en el campo y olvídese una gavilla en el campo, no te volverás a recogerla, será para el extranjero, para el huérfano, la viuda, a fin de que Jehová tu Dios te bendiga en todas las obras de tu mano. Y esto tiene que ver algo muy parecido con el tiempo de Ruth. Siempre hago mención de ello porque no solamente era redimir a Ruth y a Noemí, sino que también hay algo, y es que quienes tenían tierra y que las alquilaban, y quienes estaban encargados la mayordomía, lo que era el terreno, el poder llevar las finanzas
y un control exacto, muy parecido a la exactitud, ellos no deberían de recoger todo, sino que inclusive lo que cayera en el campo tenía que dejarse para la viuda, el huérfano y el extranjero. ¿Por qué? Porque era una manera de hacer justicia de las personas que no tenían un salario, digamos, que le pudiera alcanzar. Ellos podían entrar, eso sí, no robar. Una cosa es lo que el Padre establece, que tú escojas lo que está en el piso. Si lo arrancabas las espigas, estabas quebrantando el mandamiento, y de la cual eso lo hemos hablado en parashas anteriores. E inclusive yo siempre hago mención de un recurso, la Mishnah, que la Mishnah nos explica todo lo relacionado, lo que tenía que ver con tierra, siega, sembrar, leyes, las festividades. Y es un recurso que es interesante, porque yo recuerdo que cuando di la parashá, y creo que si no mal recuerdo fue en el libro de Levítico, hablaba inclusive que en las esquinas ellos los ponían de manera que la gente no pudiera, digamos, que entrar al centro para agarrar, sino que se las ponían allí de manera que ellos pudieran agarrarla y no cercano a las esquinas y lo que era la división como tal, de manera que pudiera meter un pie y sacar. Ahora, si la persona entraba pero recogía, como les estoy diciendo, no había ningún problema. Si arrancaba, estaba quebrantando el mandamiento. Ahora, el Padre siempre ha querido bendecir a su pueblo. El Padre siempre ha querido que el hombre disfrute de lo que tiene. Mire, en el libro de Eclesiastés hay cosas impresionantes, porque tiene que ver con la siega, inclusive del hombre, cuando disfruta de lo que tiene. ¿Y por qué digo esto? Sí, porque inclusive lo dice más abajo, pero quiero enfocarme aquí por lo siguiente. Dice el libro de Eclesiastés en el Pasú, capítulo 2, 18. Y aborrecí todo mi trabajo en que me había afanado debajo del sol, viendo que tenía que dejarlo a alguno que vendrá después de mí. La persona tiene el deber de trabajar, pero el afán de tener, de amontonar riquezas, es el problema. Tú no sabes si el día de mañana le vas a dejar eso a alguien que no sea un familiar tuyo o cercano, en este caso, un hijo, que debería de ser así. Educarlo, formarlo para que él también eso le dé continuidad. Eso era muy ampliamente conocido, lo que era Antiguo Medio Oriente, y era lo que se practicaba. Ahí mismo en el 2, en el verso 24, no hay pues mejor cosa para el hombre que comer y beber y hacer que su alma vea lo bueno de su trabajo. Y he visto que todo esto proviene de la mano de Jehová. Ahí lo tienes. El Padre te da la oportunidad para que tú puedas llevar tu cosecha, el alimento a tu casa, pero al afanarse, el amontonar y querer tener en abundancia, es válido tenerla, pero no con el afán y no fatigarse, porque lo que dice aquí en el que leímos en el verso 18, trabajaste toda una vida, pero de repente no viste los resultados por tu afán, por tu manera de ver las cosas, y a veces descuidamos lo primario, que es la familia. No se te está diciendo que no trabajes, que no tengas preocupación, pero a veces eso también puede hacer desviar el corazón de alguien. Mire, en el 3, ahí mismo de Eclesiastés, en el 12, mire lo que dice: sé que no hay nada mejor que para ellos alegrarse y disfrutar de la vida, también que es un don de Jehová,
que todo hombre coma, beba y vea el fruto de su labor. Es decir, disfruta lo que tienes. Cuando habla de comer y beber, es disfrutar una cena en familia, es disfrutar aún con tus empleados, si los tienes, el poder. Claro, cuando digo empleado, de repente en el Shabbat se va cada quien a su casa a celebrar. O como hacen en las comunidades, que hay gente que va el día del Shabbat y se reúnen y disfrutan. Pero que no dejan pasar la ocasión. ¿Por qué? Porque es una bendición del Padre, que tú disfrutes. Y cuando habla de beber no es emborracharse. Hay un estudio que inclusive tiene el Morarón que se llama la bendición del vino. Porque los extremos son malos, por el vino es una bendición. Y me gustaría que usted escuchara ese audio. Pero lo primordial es, disfruta tu trabajo, disfruta lo que haces. O si hay algo que no te agrada, bueno, ora para que el Padre, o esfuérzate para que te puedan promover o pueda haber un cambio radical, sustancial de lo que tú quieres. A veces nuestro comportamiento, nuestra actitud, hace que las cosas se cierren. Es mejor a veces dejarle las cosas en las manos del Padre y no en nuestra fuerza. ¿Y saben por qué? Porque nuestra fuerza nos agotamos, nos cansamos y nos desgastamos física y mentalmente. Y eso concripta el espíritu del Padre. ¿Por qué? Porque no estás confiando. Entonces, a veces hay que dejar las cosas al Padre y que Él actúe. Y uno verá los resultados. Mire lo que dice aquí el 18, el 5:18, de ahí mismo del libro de Eclesiastés. He aquí lo que he visto, es bueno, propio del hombre que coma, beba y disfruta del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días y los días de su vida, porque el Altísimo, Jehová, el gran Elohim, lo concedió porque está en su porción. Asimismo, a todo hombre a quien Jehová ha dado bienes y riquezas. Y le ha dado facultad para que la disfrute y tome posesión y se regocije en su trabajo. Está bien, y esto es un don de Jehová. Ahora, si usted no tiene ese conocimiento, pídaselo o pidámoselo al Padre para poder extender su obra, su reino, pero que disfrutemos. No estamos hablando de, como decía Yeshua, que lo tenían por bebedor y glotón, que es otra cosa totalmente diferente, y eso era una vergüenza. Ahora, el recoger, dejar para la viuda y el pobre, eso era una justicia que tenía que hacer las autoridades, quienes estaban encargados de llevar la administración del pueblo de Israel. Y si las personas que tenían no estaban haciendo esto, bueno, para eso están las leyes. Y ese era el deber del rey, velar por la justicia del pueblo, aún para que se cumplieran y pudieran llevar los juicios justos, porque inclusive los jueces tenían que estar pendientes de eso, de que se cumpliera a cabalidad. En una nación que hay corrupción en la justicia, en la administración de la justicia, dificulta que avance. Y es una nación que con el tiempo se va a ir desgastando y va a haber opresión, va a haber corrupción, y lo que termina es en una anarquía. Y eso no está bien delante del Padre. También, bueno, como lo dice aquí, lo que estoy hablando en el capítulo 25, entramos en esa parte, lo que era llevar la administración de la justicia de una nación. Ahora, vamos a hablar de lo que era el azote. El azotar a una persona, tampoco se le dice que se le da 39, ¿por qué? Porque podía una persona desmayar y podía llegar a un colapso de su torrente sanguíneo e inclusive podía fallecer. En este caso vemos en costumbre lo que era antiguo Medio Oriente, que en Turquía inclusive se le daban 40 latigazos a una persona, pero normalmente cuando ya se pasa de los 40 es un peligro, porque estás exponiendo a la persona a no solamente que pierda la vida, sino que es una administración nada justa a la hora de llevar juicios en una tierra o en esa nación. Otra que quiero resaltar es cuando Pablo en su tiempo
fue azotado 3 veces porque estaba llevando el Evangelio. Y él en el libro de Corintios expone, en el segundo libro de Corintios expone la situación que se estaba dando, y era que el Evangelio se estaba extendiendo a pesar de la opresión de Roma que tenía, o la persecución que tenía para con todo lo que tenía que ver en su entorno a llevar las leyes, la paz romana como se le conoce. Pablo fue varias veces, como lo dije, 3 veces azotado, pasó naufragio, y él cuenta, dice, bueno, esto es mi carta de presentación para quienes están llevando el Evangelio. Recuerden lo siguiente, que estaban llevando un evangelio diferente, y a Pablo lo estaban llamando que era un falso apóstol. Y le dice, bueno, mira, para aquellos que dudan de mi apostolado, aquí está mi carta, mis credenciales. Si está pasando por una situación difícil, bueno, mira, no es para toda la vida. El Padre en su momento dará respuesta a este tipo de situaciones. Pero, sin embargo, cuando habla de castigo o juicio, nosotros tenemos que prever, y es en la educación de nuestros hijos. Y en el libro de Proverbios hay suficientes pruebas de ello. Cuando habla de la vara para el necio, para la espalda, está hablando de ello. Y lo que está diciendo es que cuides, que corrija a tu hijo con tiempo. Una cosa es el maltrato y otra cosa es que tú puedas corregir a la persona con la varita, pero tampoco es con la fuerza. A un hijo tú no le puedes dar con todas tus fuerzas. No, no, es como un toque, pues, digamos que seco. Hey, mira, ten cuidado. De manera que el padre lo que quiere es disciplina, corrección, no maltrato. Y en el Proverbio capítulo 10 podemos ver una cita en cuanto a ello. Y de paso hay varias, pero voy a tomar esta. Dice en el capítulo 10, verso 13, la sabiduría está en los labios del prudente, pero la vara es para la espalda del insensato. Los sabios que atesoran conocimiento, pero la boca del necio es calamidad cercana. A veces nosotros nos desgastamos con conversaciones, incluso con personas que no edifican. Evítenlas, porque hay personas que no edifican y que realmente lo que traen es esto, calamidad, y uno no tiene paz en su alma, y es preferible hacerse un lado. Pero ahí lo dice, pero el que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte su camino será puesto al descubierto. Este es el 9, era el 13, perdón. Y dice, pero la vara es para la espalda del insensato. Ahí lo tienen. Otra cita está en el 26.3 y hay una en el 19. Pero vamos a ir a la del 26, que me gusta lo que dice allí también. Dice el Proverbio 26.3, el látigo para el caballo y la brida para el asno y la vara de la espalda para el necio. Es decir, cada quien tiene una función a la hora del oficio del caballo. Para que pueda andar se le da como el latigazo allí, que es como un palito también. El asno también tiene uno, pero lo que está haciendo la comparación, que al necio, para que pueda obedecer, hay que darle con esto. Entonces tengamos cuidado a la hora de emitir una opinión en cuanto a esto. Miren, aquí vamos a entrar en un tiempo donde dice, no pondrás bozar al buey que trilla, y al que cuando uno de sus hermanos vivan juntos y uno de ellos muera sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará con un hombre extraño, sino que se unirá a su cuñado, y ella tomará por mujer cumpliendo el deber del liberato. Fíjense lo siguiente, en este caso es cuando una mujer muere el hermano y no ha dado hijos, pero si tiene hijos yo dificulto que pueda tomar, porque ya la familia de este hombre que falleció ya tiene hijos, y lo que tienen ellos es que, como quien dice, tomar las riendas de su casa. Pero en este caso, que es que no han tenido hijos, ya eso es otra cosa. Y
es como es un tema, de verdad que debería hacerse aparte. De hecho, en la Misná, en el recurso que siempre hago mención de Carlos del Valle, las dos casas que estaban allí para la época, habían varias, pero quienes dominaban en el Sanedrín era la casa de Shammai y la casa de Gilel, y la cual habían unas pequeñas diferencias, pero se llevaba esto a cabalidad. Quiero ir un momentico antes de continuar porque me quedé con la idea del no pondrás, ¿cómo se llama? Eh, lo del güey que trilla, no pondrás bozal. Miren, una persona que está trabajando, labora y está poniendo su vida, su esfuerzo, merece el pago de su salario. De hecho, en el libro de Deuteronomio dice, no retengas el salario del jornalero. Yeshua nos enseñó bastante de eso, inclusive del juicio, cuando habían dos hermanos que estaban peleando, él le dijo, ¿quién me ha puesto juez sobre ustedes? Y dice, ahí está la Torah, cúmplanla. Y en este caso de lo que es el bozal en el buey lo que tienes que hará, no le pongas eso porque no hay necesidad de que se lo ponga para que haré. No, él lo va a hacer porque está, digamos que ya acostumbrado, por decirlo así. Pero el salario del jornalero no lo puedes retener. Antiguamente se pagaban, hoy por hoy lo pagan quincenalmente. Hay países que pagan quincenalmente, semanalmente, dependiendo del oficio, o hasta mensualmente. Pero que tú no retengas el salario y que le pague lo justo, porque dice que se puede acarrear una maldición. Pablo nos da citas en Corintios inclusive sobre ello, que las personas que están llevando el evangelio deberían de comer de lo que están enseñando y las personas que están escuchando deberían de proveer para ello. Como lo dije al principio, por la opresión que existía de Roma o la persecución para el momento en el primer siglo para llevar el evangelio, inclusive programaron hasta una hambruna, y de tantas cosas que hicieron para que el evangelio no creciera. Usted puede ir al libro de Hechos y ahí usted lo ve, y las cartas como Colosenses, Tesalonicenses, usted puede ir al libro de Hechos para que usted pueda entender lo que sucedía, y era eso, una opresión, pero que sin embargo Pablo decía, esa persona merece, inclusive recogía ofrenda para llevar a Israel por la presión que estaba existiendo. Y él decía, el obrero es digno de su salario. También en Timoteo dice la cita que habla de ello. El obrero es digno de su salario. En Santiago lo dice, y dice lo siguiente de los ricos, y hace una comparación. No es que ser rico es malo, sino que cuando tú tienes, pero te vuelves avaro, no siembras y tomas un comportamiento o una actitud nada agradable de déspota, es lo que critica al Padre. Y ellos deberían de ser generosos. Y en el libro de Santiago está dando esa explicación. Incluso le dice, no retengas el salario de jornalero. Y también tenían que pagar lo que es su salario como debe ser, pero también dejar para la viuda y el pobre. Entonces, en cuanto a términos legales, una nación para que sea próspera, los salarios tienen que estar acordes, digamos que a la cesta básica y la cesta familiar. Cuando tu salario es por debajo de la cesta que estoy nombrando, eso lleva a una nación a pobreza. Pero cuando tu salario te da para comprar cesta familiar y la básica, entonces ahí ya no hay opresión.
Sin embargo, tiene que haber justicia, la administración de la justicia, de que el país vele por las leyes de la nación para que se pueda cumplir a cabalidad, e inclusive a las personas que tenían negocios también deberían de las leyes de velar para que ellos pudieran cumplir y un país sale adelante. Mucha gente piensa que China es un imperio, sí. Ahorita China produce, y no es que me estoy saliendo del tema, pero es un país que usted ve que son 1.000, yo no sé cuántos millones de habitantes, pero más de la mitad, oiga, viven en pobreza extrema. Entonces no es un país rico. La riqueza no se mide por la opulencia económica. La riqueza se mide es producción, la educación y cómo está el país. Un ejemplo de ello, bueno, váyanse al país vecino, el de al lado. Podemos irnos a Israel inclusive. Japón es un país próspero. La educación y el progreso que tiene en esa nación es impresionante, porque hay una formación como tal, y a eso es lo que el Padre se refería para con el pueblo de Israel y nosotros los creyentes en el Mesías. Voy a concluir con esto, y es cuando el hombre no quería tomar a la persona por esposa. Dicen en el capítulo 25, el verso 9, dice: entonces su cuñada se acercará en presencia de los ancianos, le quitará el calzado del pie y le escupirá el rostro. Y acontecerá que diciendo esto, así se debe hacer al hombre que no quiera edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre a Israel, la casa del descalzado. Miren, esto fue lo que pasó en el caso de Ruth. Boaz se va a la puerta de la ciudad, busca a los jueces, y al que no la quiso redimir, fueron y él dijo: aquí está mi calzado. Si le escupieron el rostro, no lo dice, por lo menos en el libro de Ruth no lo menciona, pero sí lo llaman fulano, no lo llaman por su nombre. Entonces es sinónimo también de vergüenza, porque no quiso honrar a la familia, no honró al mandamiento y no honró al que dio el mandamiento. Y eso es bastante delicado. Familia, nosotros tenemos que aprender a caminar por lo que dice la Torá. Y honrar al Creador trae bendición. Cuando el Padre diga haga, vaya. Si el Padre le dice y vaya, usted quizás no ve los resultados que usted esperaba, esa es otra cosa. Pero la obediencia trae consecuencias. Así que bueno, familia, a esta hora lo que quería comentarle en esta parashá. Bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo Shabbat. Shabbat Shalom, Lei Raot. Hasta pronto.